Una Victorinox muy especial, la navaja de panadero. Los invito a conocer su historia y a saber diferenciar el modelo 171 y 172. Pero antes, Aitor Ordorica nos va a mostrar 4 navajas de panadero de distintas épocas. Así que nos vamos a España a ver. Muy buenas, os traigo aquí la colección o mini colección que tengo aquí de panaderas, de navajas de panadero, de la Baker's Knife o del Messer o algo así, que mi alemán es muy bélico, me sacáis de Achtung y ya no sé decir nada. Esta es una de las navajas que más tiempo ha estado en el catálogo de Victorinox. Ya desapareció, por lo menos el catálogo general, que yo sepa. Y aunque el experto aquí es Juanma, es seguro que luego nos lo dice con todo lujo de detalles, pues este tipo de navaja está en el catálogo de Victorinox, incluso puede ser que de antes de llamarse Victorinox. Bueno, este sería el último que salía en catálogo, el, digamos, entre comillas, normal, alox rojo, sin escudos y un marcaje pues, de 3 líneas, el contemporáneo, por así decir. Hoja serrada, corta que se mata y el uso pues es el de en las masas de panadería, de panes de repostería, pues hacer cortes, hacer marcas para que por ahí, digamos, se forme la greña, esas marcas en las barras de pan. Eh, es muy finita, 4,83 milímetros, que no voy a medir porque no tengo calibre, pero es lo que dice internet, y un peso de 19 gramos o un poquito menos. Súper fina, que si la metes en una billetera, en una cartera, como decimos aquí en España, pues ni te enteras. Y es, digamos, el último de catálogo. Aquí tengo otras 4 para ver diferentes marcajes y el hecho de que durante tanto tiempo que estuvo vendiéndose esta navaja fue también muy habitual el dedicarla a temas de publicidad. Hay muchos ejemplares grabados, ya sean con letras pues, yo qué sé, de empresas, como vais a ver, y también puede que haya escudos, ya sean de Victorinos o no. Yo de esos no tengo ninguno, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir viendo. Aquí está grabado es embargo AG Zurich. AG es como la sociedad limitada en suizo, bueno, en alemán. Alox verde, marcaje, nada por aquí, 4 líneas en este caso aquí. Alox rojo bastante más deteriorado, una también con un marcaje de 4 líneas en este lado, pero por aquí tenemos marcaje Victoria y también está grabada una fábrica de conservas. Esta de aquí parece que no está grabada, pero sí lo está. Lo que pasa es que está bastante difícil de ver. Va a depender de cómo le enfoque la luz. Switch Milk. Esto es una explotación lechera de una fábrica de leche. Lácteos. Gesstagen AG. Lucerna. Marcaje. A ver si enfoca. 4 líneas por aquí. Y el inox aquí. Un detalle también es que hay variaciones en el tema de los uñeros. Estas dos últimas, por ejemplo, sí que son iguales, pero esta, la Victoria, tiene un uñero muy finito, más cortito y de menos profundidad. Pero bueno, veis que estas 4 de aquí tienen filo cerrado. Pero no siempre fueron cerradas. Hubo ejemplares, aunque no son tan fáciles de ver, con filo liso, sobre todo al principio, las más antiguas, como esta, que además tiene la característica
de tener unas cachas de acero y finitas, muy finitas, incluso más que las de aluminio normales. Aquí hablamos de 3,6, perdón, 3,6 frente a 4,83. Y además, para terminar de ser rara, pues el marcaje más antiguo, el Channel Switch, ni siquiera pone Victorinox. Inoxid. Inoxid y su ballesta. También marcada. Diamat en ambas caras. No consiguió saber qué es. Y este ejemplar pues puede ser de los años 30, 40. Va a ser una medida extraña, pues hay menos información en cuanto a los marcajes. Pero yo creo que esta es una veterana, ¿no? Que esta va camino de los 100 años, creo yo. Pues nada, espero que os haya gustado. Juan me aseguro que nos amplía todo este tema. Y hasta la próxima. La historia del modelo de panadero comenzaría por los años 20 del siglo pasado, es decir, 1920. No, ahora ya tienen más de 100 años en el mercado. Bueno, serían los modelos 171 y 172, ambos con hoja lisa. Se diferencian, primero, en la ergonomía del mango, ya que tiene una ligera curvatura. El 171, que es el que más perduró en el mercado, y el 172, que era más cuadrado, es decir, tenía ángulos. Mejor para la mano era el 171. Estos modelos no estaban en los catálogos para la venta del consumidor final. Normalmente venían con publicidad, por eso es que eran vendidos a los panaderos, para que el personal eligiese uno u otro para el uso interno. En el año 42 aparece en el catálogo, pero en el catálogo de los cuchillos de cocina. También hay que decir que solamente salió en aluminio y en acero el modelo 171, que en tanto el 172 salió en cuerno, lo cual era para otros usos, porque en una panadería el cuerno es un material bastante poroso, no muy resistente a la humedad, entre otras cosas. También hay que decir que empezarían a salir dentadas a partir de la década del 50. En la década del 50 también se deja de producir el modelo 172. En un principio, obviamente, la forma que tiene la punta era para abrir las bolsas de harina. Entonces, desde el 50 hacia adelante, solo se produce el modelo 171, que luego tomaría el nombre de navaja de panadero, Baker Knife. No estaría en ningún catálogo hasta el año 2006, que la podríamos ver con la Golf Tool y herramientas con las Victorinox de 74 milímetros. Y también estaría en los catálogos siguientes hasta el año 2021, que sería el último en el que las veríamos. Pero esto del catálogo 2021 no me animo a pegarle el cañonazo de descatalogada, porque no sé si se sigue vendiendo como en un principio para clientes que son fábricas o panaderías. Alguna cosita más de la navaja de panadero de Victorinox. Acá vamos a ver que es tan simple que solamente consta de 7 partes: 3 pernos, las 2 cachas, el muelle,
y la hoja. Otra característica de esta navaja tan simple es el peso. Fíjense que tiene un peso de 18.4 gramos. Muy poco. Es más liviana que una Classic. Y en tanto al ancho de la navaja es casi, vamos a ver que no llega a los 5 milímetros. Fíjense, no llega a los 5 milímetros. Le disputa la navaja más delgada a la Pocket Pal. Ahí tenemos la Pocket Pal, que es un poquito más delgada todavía. Es fantástico el tema de la hoja dentada, corta muy bien. Y esto, que en un principio fue para abrir bolsas, es también muy útil para el tema de las greñas en el pan, que es algo muy importante para los panaderos. Por el tamaño, por el ancho, tranquilamente puede ser una navaja de EDC y no ocupa ningún lugar. Ciertamente es una navaja muy fácil de llevar, porque más allá de que sea para hacer las greñas del pan o para abrir bolsas, también se puede usar para varios propósitos. Una navaja de 90 milímetros. ¿Querés conocer más Victorinox de 90 milímetros? Si sos miembro, las podés ver en este video relacionado. Y si querés ver otra navaja de oficio, podés ver las de electricista en este video relacionado.